Quizás al comienzo de este trigo, una vez más, tenemos que hacer memoria de dónde venimos, al menos un poco. El estar celebrando pues estas fiestas en honor de la Virgen del Carmen, es necesario que sepamos por qué. No es algo que nos hemos inventado nosotros, sino algo que hemos recibido. Y no de hoy, sino que la historia del Carmelo, de los carmelitas, ya se retrotrae a 800 años. Estamos hablando de finales del siglo XII. Hoy queremos meditar un poco sobre María, Reina y Madre de Misericordia. Es que a finales del siglo XII, pues algo pasó a unos cuantos, en primer lugar, hombres que yo diría siempre venían de vuelta, estaban cansados, lo más probable todos ellos, cansados del mundo. No tan extraño como hoy puede pasar. Algunos de ellos habían estado guerreando por motivo de las cruzadas. Había un gran movimiento hacia Jerusalén, peregrinaciones. Algunos de ellos eran peregrinos, y además cuando iban peregrinando en esos momentos hacían un voto, que era de no volver ya a la patria, quedarse allí. Querían que los lugares santos estuviesen habitados por los cristianos. De este modo entendían ellos que el reino de Dios también comenzaba por la propia tierra, donde Jesús había caminado. Hacían, cuando peregrinaban, pues voto de pobreza. Se entregaban totalmente con un ideal caballeresco a servir al rey. Y ellos, que algunos de ellos habían servido a reyes, pues no querían ya servir al otro rey que a Jesús. Podríamos pensar que eran ideales de entonces, de estos caballeros, pero ya sabéis que la Escritura nos dice que el Señor es un guerrero. Jesús es el Mesías, el ungido, el Rey. Nosotros hemos sido ungidos reyes. Participamos de su realeza. Estamos llamados a ser también soldados. Pero a aprender como aquellos poquitos en un primer momento que deciden asentarse en el Monte Carmelo. Están cansados de la vida. Yo así lo entiendo. Sabemos poco de ellos. Igual que hay órdenes que saben los nombres de sus fundadores, el Carmelo no tiene nombre propio. De ahí la amplitud. De ahí que es como un gran árbol donde se alojan cantidad de otros grupos. No pasa nada. Porque ya también aquellos que comenzaron, pues lo que hicieron, estando en el Monte Carmelo, era recibir y acoger la hospitalidad cristiana. A cuantos iban y necesitaban estar custodiados, alojados en su peregrinación. Pues ahí en el Monte Carmelo y el Carmelo. Carmelo que en la Escritura siempre es un lugar al menos de belleza. Hasta en el Cantar de los Cantares es comparada así la amada. Y a veces podemos pensar, los que habéis ido a Tierra Santa, pues ya tenéis una idea mucho mayor de esto, pero el Monte Carmelo no es un montículo, es toda una serranía que desde el mar pues impone. Si es verdad que no llega a estar más de 800 metros por encima del nivel del mar, cuando esta elevación surge casi desde el borde del mar, pues es impresionante, unos 24 kilómetros. Esto es el Monte Carmelo, normalmente verde, junto con el Sarón, es el ideal de la belleza. No se sabe muy bien lo que significa Carmelo, pero se identifica a vergel, a una viña o a un jardín florido. Carmelo. En el Carmelo hay unas grutas, y en estas grutas, desde hace más de 3.500 años, se sabe que hay presencia y también, sobre todo, de aquellos que se retiraban allí a orar. En el Antiguo Testamento, el Carmelo se vincula a Elías, a Eliseo, pero sobre todo a Elías. Por tanto, también después los carmelitas junto a la fuente de Elías, esto
hay una fuente, ahí tienen agua suficiente y van a empaparse del espíritu de Elías. De ahí que la orden tiene espíritu eliano, es uno de los inspiradores. Y sobre todo por una cosa, si os acordáis, Elías dijo, no lloverá. Y después de que pasa el tiempo que él había determinado según la voluntad de Dios, subió al monte Carmelo, se puso mirando al mar y oró. Y después de esta insistente oración surge una nubecilla. Los padres de la Iglesia siempre han vinculado la nubecilla a María, de la cual va a venir la bendición, si no hay agua, queridos hermanos, ya sabéis que no hay vida. Podemos tener de todo, pero como no llueva, se termina. De ahí que la verdadera agua que cae, la verdadera bendición es esta que cae de lo alto y que va a venir a través de María, esta nubecilla. Quizás nosotros somos también un poco esas gotas de agua, ¿no?, que han dado fruto y estamos aquí. Pues este grupito, finales del siglo XII, este grupito que ahí se juntan, primero quizás aisladamente, pero después se dan cuenta que necesitan vivir juntos, se reúnen para la Eucaristía, tienen un mismo ideal. Muertos al mundo, viven para Dios. Cuando hablamos de muertos al mundo, es a la mundanidad, que nos arrastra a todos, los placeres, el poseer, el tener más cosas y mejores, que no nos dejan tantas veces, no nos dan sosiego, nos quitan la paz, la codicia, la avaricia, la envidia, todo lo que mueve el mundo, muertos para el mundo, vivos para Dios. De ahí que cuando les va a dar San Alberto de Jerusalén el modo como están viviendo, les dice, es que estáis viviendo de un modo en el cual os habéis revestido no ya de las armas para matar, sino de las armas espirituales. Vuestra lucha ya no es contra el mundo de la carne, sino contra los espíritus del mal que viven en este mundo tenebroso. Nuestra lucha, al final, es contra el mal. A veces nos tiene sometido días y días y días, tristes, nos cierra, nos tapa inmediatamente la misericordia de Dios. Por eso ellos se reúnen y comienzan a hacer una pequeña, digamos así, capilla, que si ellos son los siervos del rey, esta la dedican a la madre del rey, a la señora del lugar. Esta va a ser la Virgen del Carmen, la señora del lugar, la señora del Monte Carmelo. Y de ahí poco a poco se desarrollan los carmelitas, el Carmelo, la Virgen del Carmen. Damos cuenta que es la única orden en ese momento que surge de Tierra Santa y dedicada a María. Por eso van a tener un título, los bienaventurados hermanos, los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esto es el título, hermanos de la bienaventurada. Además, damos cuenta, es nuestra hermana mayor, al mismo tiempo que nuestra hermana. Pues ahí dice que el Carmelo es todo de María, que es la orden que desde el principio está dedicada totalmente a María. A ella se dedican y a través de ella a Jesús. Estos que están allí como nosotros, después tienen que huir, vienen a Europa, tenemos que tener también una estabilidad, se da una regla, pero siempre con esta que en un primer momento era la norma de vida, el modo como vivían. Esto va a ser Inocencio IV, muy pronto también se la va a dar. Es una regla muy sintética, igual que hay otras, la de San Benito, largas, tensas, nada. Se dice 21 puntos que nada. Y todo bíblico. Ve que surge casi del Evangelio. Y de ahí el fruto que ha continuado dando. Tantos santos en el Carmelo. Los que ha habido y los que hay y los que habrá. Entre los cuales los tenemos que encontrar nosotros. Estos que estaban allí creían una cosa, y era vivir de la misericordia. La Virgen, Reina y Madre de misericordia. No es fácil. Ahí, en el Magnífica, dice María que ha tenido dos revelaciones de Dios. Una que es santa y la otra que es
no dice amor, sino misericordioso. Esto es muy importante, la santidad. La santidad es algo de Dios que en el Antiguo Testamento, cuando Isaías está en el templo y contempla la santidad de Dios, se estremece. Es algo que nos tira para atrás. La santidad de Dios nos impediría acercarnos a Él. Dios es el otro, purísimo. En cuanto la santidad de Dios nos toca, nos destruiría. No podríamos estar en su presencia. Para poder estar en su presencia es necesario que nos envuelva de la misericordia. Ambas cosas van juntas. La misericordia se derrama sobre aquellos que lo temen, pero aquellos que lo temen y que reciben el perdón de los pecados. Por eso Jesús, cuando viene, dice tus pecados te son perdonados. Viene a derramar, a romper su cuerpo para derramar su sangre como una alianza para el perdón de los pecados. A través de la misericordia nos va purificando y nos va acercando. No tengas miedo, dice la epístola a los Hebreos, porque Él está sentado en el trono de la misericordia. Podemos acercarnos. Al mismo tiempo que nos perdona, nos purifica. Al mismo tiempo que nos purifica, nos acerca. Al mismo tiempo que nos acerca, nos transforma en hijos de Dios, santo y misericordioso. María ha conocido a Dios. Y dice que lo conoce santo y misericordioso. 2 veces lo repite, la misericordia en el Magnífico. Estos que están ahí comenzando y que vienen de vuelta. A veces nosotros, como todavía vamos de ida, pues nos cuesta mucho. Nosotros todavía podemos estar aquí, pero nuestro corazón está todavía en el mundo. No venimos de vuelta. Todavía hemos sufrido poco. Todavía desconfiamos mucho en Dios. Todavía no hemos gustado la bondad y la alegría de Dios. Todavía nos cuesta dejar abandonarnos en Él. Vivir como muertos para el mundo, pero bien vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para la justicia. Hoy nos lo enseña José. Y ahí en José hay una revelación impresionante. ¿Ya veis lo que hace José? José le dice a bocajarro lo que había pasado. Vosotros me vendisteis. Tremendo. Nosotros, en cuanto nos tocan un poco con un dedo, reaccionamos, ya sabéis cómo reaccionamos. Madre mía, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, cómo me ha mirado. Bueno, José dice que penetra lo que Dios había realizado. Penetra en cada acontecimiento de nuestra vida, en lo profundo siempre Dios viene a buscarnos. Transforma todo. Y José entiende que Dios lo había permitido por misericordia. Permitió que me vendierais y hicisteis mal, pero Dios ha sacado del mal bien. Esto es la santidad. La santidad de Dios es una potencia grande. Proclama mi alma la grandeza. Es de tal índole la grandeza de Dios que hace que el mal se ponga a su servicio. Daros cuenta aquí la injusticia mayor, que es Cristo crucificado. Ha hecho de esta injusticia nuestra salvación, por eso tenemos que mirarle. Si le miramos bien, nos tendríamos que romper el pecho, porque he sido yo el que le he crucificado. Si le vuelvo a mirar y le escucho, dice, te amo y te perdono. Esto me salva. Nos lava con su sangre, con su agua. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. El agua del Espíritu Santo, la sangre que nos renueva por dentro. Dice José, vosotros me vendisteis. Y podía entonces haberse vengado. Pero se da cuenta que Dios ha permitido esto porque estos que se han acercado a Él llegaban hambrientos, a punto de morir. Dice, Dios me ha enviado aquí para que a través de mí encontréis la vida. Tremendo esto. Esto es una revelación. Que nos demos cuenta que en nuestras situaciones Dios está siempre presente, siempre. Y nos pide que entremos en su presencia, que podamos responder con su misma misericordia, que nos dejemos transformar con su misma santidad. Esto es lo que hizo María. María no se apartó jamás de Dios, no se apartó de Jesús, no se apartó de la cruz.
se entregó juntamente con Él. También por este amor misericordioso con el que se entregaba a su Hijo. Que hoy acojamos esta palabra. Que demos gracias por toda esta historia que Dios ha hecho con el Carmelo, por tantos santos que han ido depositando generación tras generación toda esta gracia recibida, por esta gracia que nosotros recibimos, y que estos días, llenos de alegría, bendigamos a Dios por nuestra Madre, la Virgen María, y por todas las gracias que a través de ella estamos recibiendo. Que así sea.